Hola, mi nombre es Sheila Guayana Huanca, estudiante de la Universidad de Javier de Carbonera de cuarto G, y el día de hoy hablaremos sobre la poesía contemporánea peruana y sobre los representantes más influyentes que fueron importantes en esta época. También nos centraremos en José Watanabe. ¿Quién es él? Lo averiguaremos, pero junto a mí también analizaremos sobre qué nos quiso decir y también hablaremos sobre su poema más importante y significativo, El Guardián del Hielo. La poesía contemporánea da inicio en el siglo XX. Tú dirás, ¿cómo sucedió esto? Pues los poetas de esa época decidieron dejar de lado el modernismo y adoptar nuevas expresiones influenciadas por la vanguardia. César Vallejo toma un papel muy importante en esta época, ya que él adopta estas expresiones de manera innovadora y profunda. Junto a él está también Martín de Adán y Oquendo de Asmat, quienes consolidan un poema experimental diverso y moderno, marcando el inicio de lo que viene a ser la tradición contemporánea en el Perú. Ahora hablaremos sobre los grandes aportantes en la poesía peruana contemporánea. César Vallejo. Su obra más importante, Trilce, de 1922. Es el poeta más innovador del siglo XX, el máximo exponente de la poesía peruana, y también conocido por crear un lenguaje muy personal y moderno. Blanca Varela, su obra más importante, entre sus obras destacan Canto Breve, de 1953. Sus poemas reflejan lo que son temas existenciales de una manera original y profunda. Mario Montalbetti, su obra más importante, Perro Negro, de 1978. Es una de las voces más relevantes de la poesía contemporánea peruana. Con una sola obra se puede distinguir por su rigor lingüístico y conceptual. Entre otros autores destacados se encuentra Carlos Oquendo de Asmat, un autor de campo, un poemario surrealista fundamental para la vanguardia peruana. Arturo Corcuera, identificado como los poetas del 50, su obra incluye títulos como Cantoral y Noé Delirante. José María Eguren es fundamental por su estilo simbolista y mágico, con poemas icónicos como La Niña de la Lámpara Azul. Victoria Santa Cruz. Su poema Me gritaron negra es un referente de la poesía de denuncia y protesta. Ahora hablaremos sobre la biografía de José Watanabe Varas. ¿Quién fue José Watanabe Varas? ¿Qué hizo? ¿Y por qué es importante? José Watanabe Varas nació en Laredo, Trujillo, de 1945. Fue un destacado poeta peruano y considerado una de las voces más finas y singulares de la poesía hispanoamericana contemporánea, hijo de un padre japonés y una madre andina. Sus obras reflejan la sensibilidad marcada por el mestizaje cultural, la contemplación de la naturaleza y su lenguaje depurado, preciso y sincero. Pasó su infancia en el Valle de Laredo, lo que influiría fuertemente a su visión poética. Durante su juventud se trasladó a Lima, donde estudió literatura y luego trabajó en diversos medios culturales. Su primer libro fue lanzado en 1971, titulado Álbum de Familia. Gracias a ello ganó el premio Poeta Joven de Perú, lo que haría que fuera reconocido como una voz prometedora. Entre sus obras más destacadas se encuentra Uso de la Palabra, de 1982, Cosas del Cuerpo, de 1999 y Habita entre nosotros, de 2002, y por último Bandera detrás de la niebla, de 2006. Su estilo se caracteriza por la contención emocional, el minimalismo y su observación lírica del mundo y una profunda humanidad. También trabajó como guionista cinematográfico, colaborando en películas como La ciudad y los perros y Maruja en el infierno, y fallece en 2007 a causa de un cáncer, pero deja una obra breve, pero fundamental para la poesía peruana a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI. Ahora hablaremos sobre las obras de José Watanabe. Empezaremos con las poesías. Álbum de Familia, publicada en 1971. Uso de la Palabra, publicada en 1982. Historia Natural, publicada en 1994. Cosas del Cuerpo, publicada en 1999. Antología, publicada en el 2000. El Guardián del Hielo también fue publicada en el 2000. Luego continuamos con Hábitos entre nosotros, de 2002. Luego Lo que queda, de 2005. Y para casi finalizar, publicó el poemario titulado La Piedra Alada, de 2005. Luego, por último, publicó La Bandera detrás de la niebla, de 2006. Hablaré en qué películas fue partícipe como guionista cinematográfico. Trabajó para La ciudad y los perros en 1985. Luego hizo un guión para Maruja en el infierno en 1983. También hizo un guión para Ojos de Perro, de 1981. Ahora les recitaré un poema titulado El Guardián del Hielo, de José Watanabe Varas, publicado en el 2000. Y coincidimos en el terral, el heladero con su carretilla averiada, y yo, que corría tras los pájaros huidos del fuego de la zafra.
también coincidió el sol. En esa situación, ¿cómo negarse un favor llano? El heladero me pidió cuidar su hemífero hielo, o cuidarlo fugaz bajo el sol. El hielo empezó a derretirse bajo mi sombra tan desesperada como inútil, diluyéndose. Dibujaba seres esbeltos y primordiales que solo un instante tenían firmeza de cristal de cuarzo, y enseguida eran formas puras como de montaña o planeta que se devasta. No se puede amar lo que tan rápido fuga. Ama rápido, me dijo el sol. Y así aprendí en su ardiente y perverso reino a cumplir con la vida. Yo soy el guardián del hielo. José Watanabe, en su poema El guardián del hielo, nos invita a reflexionar sobre lo frágil y pasajero que es todo en esta vida, y lo hace a través de la metáfora hielo, refiriéndose a la vida, ya que el hielo se derrite y simplemente desaparece. El poeta representa lo que todo esto puede desaparecer, como la naturaleza, los recuerdos o hasta nuestra propia existencia, porque nosotros mismos no sabemos hasta cuándo podemos llegar a vivir. Y el guardián representa al ser humano que pues observa y vive la vida y debería de cuidarla. Y sobre todo, debería de hacerlo con respeto. Ahora analizaremos la métrica del poema junto a mí. Yo elegí la última estrofa. Empecemos. En el primer verso dice: no se puede amar lo que tan rápido fuga. Aquí, en este verso se cuentan todas las sílabas y no se forma sinalefa. Además, la palabra final es grave. Por eso el número no cambia y queda en 13 sílabas métricas. En el segundo verso, ama rápido, me dijo el sol. Aquí, el primer verso tiene 9 sílabas. Como la última palabra se suma una sílaba más, por eso el resultado final es 10 sílabas métricas. En el tercer verso, y así aprendí en su ardiente y perverso reino. En este verso se aplica sinalefa, lo que reduce una sílaba. La palabra final es grave y así que no se suma, ni se resta nada y queda en 12 sílabas métricas. El cuarto verso, a cumplir con la vida. Aquí se cuentan las sílabas y también se forma sinalefa. Por eso el número baja, como termina en grave, en total se mantiene en 7 sílabas métricas. En el quinto verso dice: yo soy el guardián del hielo. En este verso se hace el conteo normal. No hay sinalefa y la palabra final es grave. Por lo tanto, el resultado final es 8 sílabas métricas. Mi apreciación personal sobre José Watanabe es que José Watanabe es una persona muy admirable que tuvo una infancia no tan privilegiada, pero eso ayudó demasiado para que él sea el poeta que fue, una persona que ganó un premio y que se lo merecía, gracias a que él en sus poemas refleja la naturaleza. Y el poema que les acabo de contar me ha costado mucho entenderlo, pero me he dado cuenta que en las metáforas que usa la naturaleza y trata de reflejar lo difícil que es la vida y cómo deberíamos de llevarla. Es algo que deberíamos de tomar en cuenta. Bueno, hemos llegado al final de este podcast. Quería agradecerles por haberse quedado escuchando, ya que este podcast es muy importante porque fue dedicado a la poesía contemporánea y especialmente a José Watanabe, quien hoy en día ya no está con nosotros, pero nos dejó una gran enseñanza plasmada en sus poemas, en lo que escribió, donde nos invita a reflexionar sobre la vida, a mirar la vida con más calma.